Una producción realizada con el apoyo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historias, Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? Estamos en otra edición de Educando a través del cine, que como saben es una producción de la UAM Xochimilco, de la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico del Doctorado en Humanidades. Y estamos en esta ocasión platicando sobre una película mexicana, ¿no? Los Murmullos, es una película documental de 1974, de mexicana, de Rubén Gámez y Carlos Velo, con un guionista que se llama Guy Dambert, ¿no? Y la fotografía de Rubén Gámez, que vamos a hablar un poco sobre ella, porque la verdad ese es todo un tema sobre esta película documental. Y para ello tenemos como invitado al doctor Diego Lizarazo, ¿no? Nuestro gran querido amigo y colaborador aquí de la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Y tenemos a una de nuestras estudiantes, ¿no? Más queridas, ¿no? Ileana, que pues ella fue la que escogió esta película y nos hizo la reseña que vamos ahorita a escuchar, y para poder comenzar a hablar de la película. Pues adelante con la reseña y platicamos ahorita, compañeros. Un gusto. Gracias. Los Murmullos. Rubén Gámez. México, 1974. ¿De qué se trata la película? En 1974, Rubén Gámez estrenaba Los Murmullos, documento audiovisual que narra las vicisitudes del pueblo de Juchitepec, Estado de México. La pobreza, tristeza y miedos son retratados de una forma peculiar por el cineasta y publicista, que es considerado el padre del cine experimental en nuestro país. En esta cinta, los testimonios de la gente están acompañados por la continua presencia de murmullos, que en muchas ocasiones no se entienden, pero son voces ahogadas que no dejan de sonar, como sucede en muchas comunidades en el territorio nacional. ¿Cuál es la historia que cuenta la película? La ya mítica novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, sería llamada Los Murmullos. De ahí la inspiración del cineasta sonorense para nombrar su cortometraje de esa manera. Con un estilo experimental, Los Murmullos es una película que habla sobre un pueblo desde una crónica que transcurre en audio. Ya desde el título se devela su verdad. Estamos frente a una historia que tiene como protagonista la voz de Juchitepec. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la película? La realidad de un pueblo es retratada por Gámez, quien no solo toma prestada la esencia de los juchitepenses, sino que la transforma en huellas sonoras. Convoca un mito alrededor de sus quejas. Un pueblo olvidado es susurrado por la cámara de este artista, tampoco entendido en los años 70. Y su composición en imagen es análoga a la pluma de Rulfo. Ambos retratan lo real a partir del arte. La estética experimental es constante en su documental. Se ven paisajes del pueblo, de la naturaleza, del alimento y del interior de los hogares. También es de destacar la presencia del sonido, el cual aumenta el poder del fuera de campo. Escuchamos lo que la gente murmura en su cotidianidad. En esta cinta, los pobladores hacen otra actividad frente a cámara. La miran, la interpelan, pero sus labios no se mueven. Se escucha lo que presumiblemente habita en su cabeza. ¿Cuál es la significación de la película? Hablar de Rubén Gámez es hablar de una mexicanidad más allá del estereotipo. El mundo comercial olvidó al ojo sonorense por años. Sin embargo, su escasa producción experimental fue suficiente para convertirse en cine de culto. Fuente de inspiración para las siguientes generaciones de creadores, como Alfonso Cuarón y Tatiana Hueso. Sus películas son una suerte de cartografía que lleva al corazón de la disidencia. ¿Cómo calificarías la película y por qué? Más que un documental, Los Murmullos es un ensayo potente e imperdible, porque es la impronta del sentir político del cineasta, y las voces de Juchitepec son la orquestación de su denuncia. Pues como ven, esta película, ¿qué podemos aprender de esta película, Diego? Porque la verdad es un documento, pues yo diría excepcional, ¿no? Sí. O sea, 1974,
¿no? En una época en donde pues el cine estaba saliendo, digamos, de una bache y entrando, digamos, a una nueva era, la era del Estado financiando, ¿no? Y pues esta propuesta experimental de dar cuenta de un pueblo, ¿no? A través de la imagen, ¿no? Poética, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esta película? ¿Qué podemos aprender de ella? Bueno, si la pregunta es qué podemos aprender, yo creo que en varios sentidos. Por una parte, creo que es una lección de antropología y sociología rural de México. La sociología o la antropología procuran dar el conocimiento de comunidades, de formas de vida, de estructuras clánicas, a partir de conocimientos sistemáticos fundados en una concepción teórica y en una metodología. Pero no es la única forma de comprender o de conocer un pueblo. La literatura es una de las vías y de los ámbitos más fundamentales para la comprensión, digamos, de la forma en que las personas se relacionan entre sí para asumir el desafío de la existencia frente a un medio. Y eso también lo logra hacer el cine, especialmente el cine sensible, un cine que tenga la capacidad de escuchar más que solo capturar. Okay. Y me parece que esa es una de las características que tiene esta película, este documental. Yo podría en ese sentido oponer en términos comunicativos y discursivos dos tipos de imágenes. Las imágenes que se producen procurando pescar o capturar el evento visual para capitalizarlo, bien sea en un discurso que implica una rentabilidad simbólica o una rentabilidad económica, donde, digamos, la relación entre la imagen y la condición existencial de ese pueblo es reducida a una imagen que entra en un sistema de valores, en un sistema de intercambios, frente a una imagen que yo diría emana de la realidad, y un ojo sensible es capaz de permitir que esa imagen se instale en su mirada. Y me parece que eso es lo que está ocurriendo con Rubén Gámez en esta obra, ¿no? Porque las imágenes, ya podemos platicarlo un poco más adelante, tienen, yo diría que sí hay cierta lucha interior o cierta dinámica interior en las imágenes, entre la necesidad de encuadrar y la capacidad de la realidad existencial, antropológica, biológica, de salir a nuestro encuentro. Y creo que eso es lo más potente de esta obra, que en las diversas secuencias, que son algo así como fotogramas que se animan, hay dos tipos de imágenes aquí. Fotogramas que se animan, que son como los retratos de familia, ¿verdad? Esos retratos hay un del clan. retrato del clan, absolutamente, que es así, totalmente clásica esa fotografía del patriarca. Del patriarca hacia el final del documental. Son imágenes, digamos, que son algo así como postales clánicas que se animan, que se van combinando con retratos de la naturaleza. Del entorno natural. Del entorno. Sí. Que tienen un estatuto del que podemos hablar un poco más adelante. Entonces me parece que visualmente lo que nos enseña es la posibilidad de conocer un mundo de vida al que no llego a robarle su imagen, sino al que le permito que emerja en el filme. Interesante. No, y tú cómo ves, qué fue lo que aprendiste, porque eso lo logra a través de toda una visión que tiene del cine, ¿no? Uh-huh. Porque tú me decías que él había sido publicista y sin embargo tiene esta capacidad de recrear imágenes poéticas a través de la cinematografía, ¿no? ¿Qué se puede aprender de esta transición que hace, ¿no? O esta actividad que hace poética contrastando con la publicidad? Bueno, creo una de las grandes enseñanzas del maestro Rubén Gámez es
justo cómo pasar del mundo de lo tangible y de lo ilustrativo que implica la publicidad al mundo mítico y narrativo que él quiere ofrecer, digamos, ¿no? O más bien, como decía el doctor Lizarazo, dejar que respire esa imagen y entonces nosotros también la vivimos. Yo creo que esta es una de las características del cine de Rubén Gámez, que si bien se llama experimental, yo más bien creo que es un cine profundamente sensible y orgánico, ¿no? Porque es como si fuera una película dentro de su entorno natural. Entonces, esa inserción de la cámara que está respirando con los personajes me parece pues fundamental. Que lo ¿no? hace con consecuencias largas y en donde casi como decía el doctor, como fotogramas, ¿no? Te permite realmente dialogar con la imagen, ¿no? Y por otro lado, que me parece además un reto maravilloso es, no sé si se lo planteo así, pero yo lo noto de esa manera, es la gran pregunta, ¿cómo hacer tangible lo intangible? ¿No? O sea, que creo que ahí está todo el punto del cine de Rubén Gámez que me parece muy poético por eso. O sea, cómo convocar... En este caso, ¿no? ¿Qué es lo intangible que está reflejando en sus películas? En esta película de Murmús Huerque. Yo tengo la impresión de que lo que está retratando es la mexicanidad. Totalmente. ¿No? Exacto. O sea, como esta... La mexicanidad rural. Exacto. ¿no? Lo precario, la denuncia, ¿no? El dolor. La pobreza. Totalmente, ¿no? Y aún así, con todos esos pincelazos de esperanza también un poco, ¿no? Como el alimento es algo que en México no solamente es visto como nada más para comer, ¿no? Sino que nutre más allá de lo fisiológico. Bueno, hay una relación que establece a través de las imágenes entre la milpa, el maíz, exactamente, ¿no? Y el alimento fundamental que es la tortilla, ¿no? Pues que la pobreza de este pueblo es que a veces nomás comen tortilla con sal, ¿no? Uh-huh. Que cuando ponen frijolitos es cuando realmente comen tal bien, cual, ¿no? tal cual es señalado por una de las historias, de esa multiplicidad de historias que se van narrando. Uh-huh. Esta es una película, yo diría, coral en términos diegéticos. Son muchas historias, ¿verdad? Pero incluso fíjate que son historias que salen incluso hasta de la cabeza de los personajes que van apareciendo, porque ni siquiera es lo que dicen, ¿no? Sino que es lo que piensan, ¿no? Que es un poco lo que dices tú en tu reseña, ¿no? Que muchas veces recoge casi hasta los pensamientos arbitrarios que te pasan por la cabeza a veces, ¿no? Y que de alguna manera está hablando de una psicología de un pueblo, ¿no? Claro, yo creo que un poco en el sentido de eso que dice muy bien Ileana, de hacer visual lo intangible, tiene que ver con una especie de hálito, de sentido, de ánimo, con un ánimo social, que en medio de la profunda precariedad en que están todos, porque es una historia de precariedad, es decir, cada relato cuenta una precariedad, todos parecieran articulados en la precariedad justo del alimento. Uh-huh. La pobreza alimentaria aparece de una manera sustantiva en el relato. Que en los años 70 era patente, era una realidad. O sea, yo recuerdo cuando inicia la UAM, el primer módulo de conocimiento de sociedad era la desnutrición, ¿no? Claro. O sea, era un problema nacional la desnutrición. Pero fíjate que en ese lugar, en esa condición de precariedad, en la forma más básica, si hay una precariedad básica es la del hambre, ¿no? Es más básica que la de no tener dónde dormir, ¿verdad? En medio de eso está ese elemento concreto, agrícola y mítico del maíz. El maíz, por eso te digo, el maíz está presente. Y entonces ahí lo que logra el filme, esa parte intangible, es dar cuenta de ese significado del maíz, que es más que solo nutrientes, uh-huh, que tiene un elemento espiritual, un elemento mítico, una conexión con la tierra. En ese sentido hay un elemento telúrico muy potente en todo el documental, que aparece justo en esas evocaciones, en esos recuerdos, en esas memorias quejosas, porque es una cantidad de memorias quejosas. Un elemento que me parece interesantísimo en la narrativa es la historia de la infelicidad. Ay.
Eso es muy fuerte, ¿no? Es decir, hay muy pocos momentos felices. Y esos pocos momentos felices están vinculados con el momento de la comida en familia. Y hay una comida como de grupo o de colectivo que aparece también ahí, donde están comiéndose las mazorcas. Los elotes. Los elotes. Los elotes. Justamente. Son los pocos momentos como de alegría donde se ve que sonríen. Y disfrutan la comida. Y disfrutan. Pero una especie de ausencia del deleite, del placer. No hay nada de sensualidad, nada de erotismo en esta documental. Eso es muy interesante porque es un documental que cuenta la historia, como tú bien decías en el antes de que entráramos aquí, de que Jiutepec puede ser cualquier pueblo de México, ¿verdad? Porque está hablando, digamos, de esa condición sociocultural más profunda y transversal. Entonces ahí cuenta, bueno, diversas historias que tienen que ver con los que se van a trabajar a la ciudad, los que tienen que salir del pueblo por la precariedad y de todas maneras llegan sin dinero. Eso es muy interesante. Claro. Creo que es la primera historia que ni para el pasaje les alcanzó. Si se fueron a conseguir dinero, el mito de salir para prosperar, el mito del héroe que se va y va a regresar triunfante, aquí fracasa. Porque la familia está esperando que regresen con dinero y apenas traían para el pasaje. Entonces, todas las historias son historias de sufrimiento, de precariedad, de imposibilidad. Y se van sucediendo una a otra y atravesando los diversos niveles o dimensiones de la vida, ¿no? La crianza, por ejemplo, aparece como un elemento clave aquí, ¿no? Pero son niños y niñas que de inmediato se vuelven trabajadores. Salen de la escuela y entonces tienen que trabajar en la pequeña empresa familiar de una de las historias que está haciendo sus carretitos, supongo que son para el pelo, ¿no? Y luego aparece la escuela, pero la escuela está vacía. Eso también es muy potente. O sea, ver la escuela vacía, el asta bandera sin la bandera. Bueno, y con el himno nacional. Y del toque de bandera. Bueno, que no es el himno nacional. No, es el toque de bandera. Es el toque de bandera, sí. Que además los niños, con mucha efusividad, porque así se les enseña, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es un país que ya no tiene cómo contenerse, ¿no? La escuela, que además es un lugar de formación, ya no hay la creencia de que eso suceda, ¿no? Y es desolador. Claramente, ¿no? Hay también una de las voces, ¿no? Que sobresale mucho también en la película, es esta señora doliente que está diciendo qué le voy a dejar a mis hijos, con quién voy a dejar a mis hijos, ¿no? Y mientras vemos estas fotografías, ¿no? Con encima manos, ¿no? Tapando la mirada de ese retrato. Entonces, incluso me parece metaficcional también, ¿no? O sea, como la fotografía tapada por una mano y además captado por la cámara. Esa transversalidad de Gámez me parece muy potente y muy poética, porque además son solo momentos, ¿no? Pero además como este tejido de quejas van haciendo este telar de murmullos, porque es toda la cama de la película, desde inicio a fin son estos murmullos. A veces ciertas voces se levantan más y escuchamos extractos de estos pensamientos o de estas quejas para apagarse. Y luego sube otro, ¿no? Como si fuera una llorona, pero de Gámez, ¿no? Eso me parece que también, pues eso, son muchas capas de la cinta que podríamos extendernos. Y lo interesante es que es un documental cortometraje, ¿no? O sea, 20 minutos son más que suficientes para el director para dejarnos en silencio o con murmullos también, ¿no? En la cabeza. Me parece eso admirable del director. Pero fíjate que a mí también me parece un testimonio, ¿no? Porque te digo, tiene esta vertiente antropológica, ¿no? Y a mí también me parece un testimonio de un momento de México y de la mexicanidad, ¿no? A mí me gustaría pensar que precisamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Este nuevo régimen fundado en el principio de primero los pobres, ¿no? Tiene que ver precisamente con esa realidad de los años 70, en donde la pobreza la considerábamos
como algo normal, ¿no? Como que algo que tenía que existir para siempre, ¿no? Y veíamos nosotros a nuestros campesinos en la miseria total y ni se inmutaban. Y él viene a dar un testimonio, ¿no? De esta pobreza pues abyecta que también México genera, ¿no? Entre su campesinado. Y que también estos murmullos se van a después gritos y después un movimiento. Y hoy estamos en un país en donde ciertamente a la pobreza pues se ha vuelto un protagonista, ¿no? La pobreza, ¿no? Y se le quiere atender pues precisamente con estos programas. ¿Qué piensas de este? ¿Realmente es un testimonio de una época? ¿Quién de los dos quisiera contestar esto? Yo pienso que sí, efectivamente da cuenta de la condición social rural mayoritaria de aquel tiempo, ¿no? De los 70, en un nivel, pero en otro nivel hay una mirada transversal. De cómo, es decir, por una parte está esto que tú estás diciendo, está muy localizado en ese contexto de hegemonía de un prismo solipsista, ¿verdad? Que utiliza al campesinado y a las fuerzas sociales básicamente para legitimarse. Y que en realidad es una sociedad completamente abandonada, ¿verdad? Porque el tema del abandono aquí es muy importante. No deja de ser significativo el tema de que el mayor objeto de posibilidad de potenciación o de mejora del municipio sea volver las tierras de cultivo un panteón. Imagínate, eso es fuertísimo, porque lo que está implicando es que solamente podemos tener cierta esperanza en lucrar con la muerte. Y eso hace sistema perfectamente con una de las últimas historias, esa a la que tú estabas haciendo referencia. De que se va a morir y tiene que repartir a sus hijas. Una señora que no tiene nada que dejar a sus hijas y a sus hijos, y la única posibilidad para que sigan viviendo es repartirlos entre sus allegados, ¿no? Es decir, una vida completa de trabajo, de sufrimiento, de esfuerzo, como ese par de hermanas, las hermanas Flores Rosas, una señora de 95 años, que es bellísimo su rostro completamente lleno de arrugas, ¿verdad? Y su piel, pero ella con una tremenda lucidez y con una claridad, contando que toda la vida, hasta los 95 años, sigue trabajando, ¿verdad? En ese sentido se enlazan, ¿no? Toda su vida trabajó. Y las fotos se clavan en las manos. Toda su vida trabajó, toda su vida fue pobre y al final no le queda más que repartir a los hijos en el espíritu de la otra mujer, ¿verdad? Eso es una narrativa muy poderosa que está puesta en juego ahí para dar cuenta de un sistema social profundamente inequitativo, con una tremenda marginación, con una pobreza estructural que llega hasta la almendra de la condición humana, ¿no? Y eso sí, tiene que ver con ese momento histórico. Pero también está hablando más transversalmente de una sociedad que todo el tiempo tiene que estar enfrentando la carencia. Porque propiamente es una sociedad que no ha tenido momentos, por lo menos en términos del pueblo mexicano. No sé si pudiésemos hablar de que hay algún momento en el que haya abundancia, de que las comidas sean abundantes, de que impere más la fiesta. No sé, eso me parece que es un tema y sin lugar a dudas probablemente ahora estemos en mejores condiciones. Bueno, la película no lo plantea, ¿no? Pero sí yo creo que siempre los pueblos mexicanos han encontrado su tiempo festivo para recrear pues, sus valores, ¿no? De hecho ha sido el reservorio de los pueblos originarios para preservar sus tradiciones y sus visiones. Entonces seguramente hay un momento de fiesta. Y bueno, y la película tangencialmente lo plantea con algunos músicos y hay una pequeña fiesta, pero yo creo que está más concentrado en la condición del pueblo mexicano de ese momento, ¿no? Hasta cierto punto yo diría que esa es una crítica, ¿no? Sí, claro. Social, ¿no? Claro, es una crítica social, ¿no? Y política fuerte. Estamos
llegando un poco al final del programa, entonces a mí me gustaría que nos dirigiéramos a nuestro público que interesados sobre todo en el cine, ¿no? De jóvenes interesados en el cine, universitarios, preuniversitarios. ¿Ustedes cómo podrían recomendar esta película para que pudiera ser utilizada en pues en su vida académica, en su vida social? No sé qué es lo que pudieran de alguna manera recoger. ¿Por qué tendrían que verla, ¿no? Nuestra audiencia. Porque creo que es una lección de cómo denunciar, pero desde el gesto, ¿no? Denunciar desde los sentidos. Y hay un autor, Nathanael Dorsky, que tiene un texto sobre cine devocional y habla justo de cómo, más allá de la historia, pues, o sea, las imágenes pueden ser devocionales, ¿no? A mí me gusta mucho ese tema de la mística y esto, entonces me parece que esta es una película que se va para allá, ¿no? O sea, una película que además es una constante en el cine de Gámez, estos elementos simbólicos que presenta de manera pareciera sutil, pero sí es muy potente, que es el elemento de los insectos. O sea, en sus películas siempre va a detenerse en las moscas. En las moscas. Sobre todo en lugares sí sucios, pero que tienen que ver con comida o con cuestión religiosa. Eso hace mucho en La Fórmula Secreta, ¿no? Está ahí un angelito y una mosca ahí parada. Y la deja respirar, la deja que esté y que vuele, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también habla mucho de estos gestos, ¿no? Narrativos que nos van dando guiños de aquí hay detalles que no estás viendo, ¿no? O sea, aquí hay naturaleza humana y totalmente del espacio, digamos, que no estás viendo, y eso también es cine, y eso también se cuenta. Y le da sentido de realidad, un realismo, Totalmente. ¿no? O sea, porque pues, las moscas existen en la realidad, ¿no? O sea, los ruidos ahí están. ¿Y tú qué le podrías decir a nuestra auditorio a propósito de esta película y de por qué tendríamos que verla? Bueno, pensando en las condiciones de percepción y el gusto contemporáneo, un gusto seguramente arrobado por los microvideos, por la atención instantánea, porque en las películas o las series de Netflix tiene que haber un nudo narrativo y una catarsis cada 5 minutos para que la gente pueda seguir conectada. Es bueno ver una obra que tiene otra lógica y que además nos ayuda porque es corta. Es decir, porque digamos no exige las 2 horas y media de una película de Tarkovsky o las 6 horas o 7 horas de una película de Beratar. Claro. Estamos aquí ante una obra de 20 minutos que piensa la imagen y la narración de otra manera. Yo casi diría que aquí, como en Tarkovsky, por ejemplo, ha quedado atrás la narración en su forma clásica. Ya aquí el problema no es el drama clásico, ya aquí el problema no es el cómo estoy sacudiendo al espectador una y otra vez, sino la posibilidad de experimentar una realidad compleja que se presenta, se elabora y emana fílmicamente gracias a la fuerza de la imagen por sus propios valores y de una sonoridad que está confrontando la sonoridad. Porque o bien tiene los labios cerrados cuando hablan, o bien se desincroniza o se disloca lo que dicen, el sonido de lo que dicen, de la imagen que en cuanto los vemos hablando, y porque, como bien decía Ileana, todas esas narrativas se vuelven un murmullo de fondo que está ahí continuamente interpelándonos, como esos murmullos de los que hablaba Walter Benjamin, de los excluidos de la historia que siguen tocando la puerta, aunque haya pasado su tiempo, aunque se hayan quedado aparentemente en los años 70, pero ahí están, golpeándonos la puerta y diciéndonos: estamos aquí en esta condición de infelicidad, casi ontológica. Así es. No, pues la verdad es que sí es un poema, ¿no? Sí. Este documento, ¿no? Audiovisual, este documento fílmico. Y pues recomendamos a toda nuestra audiencia a que exploren estas nuevas formas, o bueno, no estas nuevas, estas distintas formas, ¿no?
de contar la historia, ¿no? De narrar una realidad, en este caso una realidad profunda, ¿no? Porque se va a las raíces de nuestra condición mexicana, yo diría, ¿no? O sea, es el maíz, de alguna manera, uno de los protagonistas en todas sus formas, ¿no? Desde la semilla, la planta, la mazorca, el alimento, la tortilla, toda esa trama del maíz está ahí descrita en la película, ¿no? De una manera poética a través de imágenes, porque también esa es otra de las cosas. La fotografía está cuidadísima, ¿no? Es bellísimo. ¿No? Bueno, entonces, pues una palabra para finalizar, ¿cómo calificarías tú esta película, no? Pues imperdible y sobre todo contemplativa, reflexiva, mística, absolutamente. Okay. ¿Y tú, para terminar? Bueno, coincido completamente con Ileana. Y creo que es una película de otra cinematografía mexicana que hay que conocer. Y que quizás hay un elemento ahí muy fuerte, muy poético, significativo del lenguaje cinematográfico en otro sentido. Muy bien. Pues nos vemos en la próxima y espero que hayan disfrutado esta conversación y los invitamos a ver esta película, Los Murmullos. Gracias. Bye. Suscríbanse, síganos en redes, ya saben, toquen la campanita, ¿no? Y todo lo que se necesita, nos den un like, porque queremos seguir aquí con ustedes. Excelente. Bye. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración. historia. educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran.